contexto. Como cada jueves, señores, tenemos al periodista Pedro Cava, quien ya nos ha acostumbrado a analizar la actualidad internacional y principalmente también la nacional. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, si nos vamos a la nacional, nos vamos a la política. ¿Qué está pasando de frente a las elecciones? Lo más importante es el perdió el Licey. Lo más importante. Sí. Eso es muy Pero importante. eso es porque Frente Patriótico Antiliceísta. Es escogidista. No, Frente Patriótico ¿Pero Antiliceísta. qué tú eres, Julio Ortega? Antiliceísta. Antiliceísta. Tú eres de cualquiera. De cualquiera. Águila, menos Lucho, liceísta. menos liceísta. Yo te confieso que quería ver a los toros remontar ayer. Ajá. Como en efecto lo hicieron. Exacto. Entonces tú estás contento. Sí, Tú estás claro, contento. claro. Señores, pues aquí ya vemos que esto es un antiliceísmo que hay en este. ¿Y tú qué eres? Yo soy liceísta. Ah, bueno. Retírate. Me retiro. Quítame el micrófono. No, pero como yo no soy muy apasionada del béisbol, les confieso, yo los dejo y hasta los apoyo. Claro. Yo no pues. soy muy apasionada del béisbol. Si nos vamos al basquetbol, ahí yo soy más apasionada. Señores, a mí yo quiero traer a colación un tema que me recuerda mucho también a la República Dominicana y por suerte yo creo que nuestros migrantes dominicanos, principalmente a los Estados Unidos, creo que en esta última década han aminorado. La semana pasada hemos visto que en México ha tenido que repatriar 2 aviones de hondureños, uno con 109 hondureños y otro con 110 hondureños, 210. Pero lo que yo no entiendo es por qué los Estados Unidos lo envían a México. Pero es que no es los Estados Unidos. Es México que lo en envía. México, ellos llegan a México. Y desde México Honduras. Ay, lo están repatriando. Lo están repatriando. México. En lo está avión repatriando. Pero eso es del normal. gobierno Claro que es mexicano. normal, claro que es normal, pero se esperan, lo que me preocupa es que se esperan para el 31. Aquí no lo de enviamos enero, en aviones porque está muy Porque está cerca, muy cerca. en camiones. pero nos o critican y guagua. nos acaban y nos ponen sanciones. ¿Quién? ¿Quiénes? Aquí Internacionalmente. los primeros autocensurados somos los dominicanos. Bueno, yo lo que sé es que Hay en mucho toda... de eso. Hay mucho de eso. ¿Tú sabes para qué? Para ser gracioso Claro con que el sí. Departamento de Estado de los Estados Unidos, con Canadá, Pero al Departamento con de Estado Francia no le importa y con la eso. Unión No Europea. le importará ahora, Y no con le la Unión importará Europea. ahora, pero Por gracioso. nos han inclusive puesto en yo observación. pienso que en eso hay más de autocensura nuestra. No es Hay verdad, mucho- y de Julio, por amor creerse de que Dios. nosotros estamos en No, el pero ojo del no. huracán del mundo. Mentira, a este país nadie le hace caso. Bueno, eso... Le hacen caso. no le hacen tanto caso, pero en ese sentido sí le hacen caso. Pero volviendo al tema, se esperan para el 31 de enero 1.900 migrantes que van a llegar a México de nuevo, tratando de llegar a los Estados Unidos. Y dicen que hay algunos que ya se han quedado en México y también hay otros autobuses que con 500 personas cada Sí, vez. porque se lo que mandan a los sitios más cercanos. Por ejemplo, Guatemala, que está a nivel de cruzar la frontera, eso lo mandan en autobuses. cuando Mira, van en El Salvador, Guatemala y Honduras son los países que más están generando migración. Entonces Sí. me voy a otra, vamos a decir, a otra acción. La misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, la MASIT, se retiró. No, fue en Guatemala. No, Julio. En Guatemala se retiró y ahora se retiró antes de ayer en Honduras. Ayer se retiró. En ¿En Honduras. Honduras? Se retiró. Sí, que tú sabes que fue acaban de porque retirar. Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. El gobierno llegó, el presidente que llegó dijo, ya esto terminó aquí. Exactamente. Ayer pero ¿por qué publicó llegó oficialmente. esa comisión allá? Llegó por los escándalos de corrupción que se habían dado y porque muchísimos diputados habían estado vinculados a escándalos de corrupción. Incluso el hermano del presidente, Tony Hernández, está preso en Estados Unidos. Ese es el cuadro local. Sí. El mismo que existía en Guatemala, es lo mismo. Sí, pero entonces a eso se le unió el deseo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de utilizar Naciones Unidas para, por vía de Naciones Unidas, intervenir el proceso de administración de justicia de esos países, como lo ha hecho en América del Sur también. ¿Qué cosa hace? Fíjate lo que acontece, lo que está aconteciendo en la política latinoamericana. Instituciones políticas tradicionales que han desarrollado una vocación de autosuficiencia. No fue que se retiró.
Que lo retiraron. No. Que concluyó. Que no le volvieron Bueno, pero su misión era por 4 años. No, pero el presidente dijo que no lo va a No, extender. ya, pero ellos no lo sacaron. Sí, Pero pero a está mí claro que él no lo... Él pero dijo. sigue tu Él desde explicación, que llegó, Pedro. prometió que lo iba a sacar. Sí, El sí. presidente Además, pero grupos déjeme políticos y decirle- económicos pero no déjeme Se creó por aclararon. un periodo de 4 años el 19 de enero del 2016. Pero déjame Sí, aclarar. pero hay muchísimos imputados. Señores, permítanme Sí, precisar aclara, el proceso. aclara, porque Pedro. este proceso es necesario, Sí. porque es lo que ha explicado la persecución contra Lula en Brasil. No, pero Es lo que ha explicado la persecución contra todo el movimiento O sea, tú lo que te dicen nacionalista. es que por medio de estos organismos Los- internacionales... Oye, lo que ha pasado. No. Déjame explicar, pues yo En soy el Guatemala, invitado. Yo soy el ¿a quién es invitado. condenado? Yo Pero soy el perdón, invitado. Lo que tú estás diciendo es una falsedad. No, en no es una Guatemala, falsedad. quienes condenaron fueron los genocidas, como Ríos Sí, eso Montt. es verdad, como- eso es verdad. Está bien, ¿Cómo que no? Eso es verdad, Pedro. está bien, Eso es verdad. pero eso está mezclado con otro Ajá, asunto. sigue ahora, pero lo que dice Julio es Te verdad. digo ahora. El asunto inicia por Guatemala, pero estaba en proceso para toda América. Fue un diseño norteamericano. Es Naciones Unidas que nombra a los fiscales que te van a levantar expedientes, van con el poder de levantar expedientes y administrar justicia en cada país. ¿Por qué? Los Estados Unidos advirtieron, el gran poder del norte, que instituciones políticas tradicionales cada vez más perdían contacto con ellos, con su influencia, y buscaron una vía de penetrar hacia la política interna de cada país y administrar justicia, pero preferida, contra enemigos políticos. Eso es muy peligroso. Contra conservadores. Sin embargo, yo Y veo fíjate que lo cómo que, se lo que aplicó, descubrieron fíjate cómo se fueron- aplicó contra Lula y contra doña Dilma. No, pero no fue una misión pero internacional. sepárame, Pero- Sara, No fue una misión sepárame. internacional. No fue una Fueron misión. fiscales en contacto con el Departamento de Pero Estado, no todo el fue mundo una lo misión sabe. internacional, Sí. Pedro. Pero no fue Mira, una misión internacional. Déjame decirlo, lo mismo No está pasando en confundas. Argentina. Ok, Lo mismo está Pedro. pensando, sí. Pero espérate, pero déjame llegar al En grano. Chile ya se están levantando expedientes de ese mismo tipo contra... Decirte que Pero eso que- no pero existe. no es una misión Pero es una internacional. corriente, es Pero una no es lo directiva mismo. norteamericana. Pero no es lo mismo Es una Lo de misión. Guatemala fue igualito. Una misión Ok, internacional. ¿Saben cuántos fiscales mandaron los Estados Unidos vía Naciones Unidas a Guatemala? 256. Bueno, yo tengo entendido que en Honduras se descubrieron... Y en Honduras, por ejemplo, el presidente actual usó los recursos de la seguridad social para su campaña presidencial y él lo confesó que sí, pero que él no sabía, él dijo. Entonces eran ciertos. Y que los diputados estaban envueltos en estos porque escándalos de algo corrupción. van, porque si tú vas a una zona como la centroamericana, donde en efecto se han disparado La todo corrupción. de la Y fíjate corrupción. cómo está la migración de la gente Tenían yéndose y que la con- violencia alguna terrible. justificación había que buscar para estar presentes eso ahí. No fue cierto que el caso de Lavajato en Brasil, Sí. pero ahí se fue el partido de los trabajadores de Brasil. O sea que se aprovechan los Eso, escándalos de pero corrupción. utilizan el Perdón, recurso perdón. para Una la cosa persecución. es la justicia Utilizan el interna recurso para la de persecución. cada país y otra cosa Utilizan el es recurso este tipo de la persecución de la organismos corrupción que son para de tocar, intervención. No es lo mismo, a los Pedro. partidos que se le oponen y a la Bueno, corriente o política sea, que se le que oponen. se Es cuecen la corriente habas. que se ha Que se seguido cuecen habas. en Son dos Guatemala, cosas distintas. en Salvador, en Honduras. No, Bueno, uno es eso se llama la organismos judicialización de la extranacionales política. y otro es la justicia ¿Sabe cuál es la local. conclusión a la que se ha llegado? Eso se llama judicializar la Ok, política. Pedro. Ok, yo estoy de acuerdo en que muchas veces se aprovechan estas comisiones internacionales para manejar la política Así local. es, así Eso es. es cierto. Sin embargo, estamos hablando de 3 países que miren cómo... 2. No, 3. El Salvador... Sí. Ahí no hay. Sí, pero espérate, hubo. Julio, espérate. No. Pero que no ¿Cuánto estoy tú hablando haces? de eso, estoy hablando de 3 Eso países, era. El Salvador, Guatemala y Honduras, Sí. que están produciendo una cantidad de violencia y las personas están huyendo de esos países apavoridas hacia otros países a costa de su propia vida. Despavorida. Despavorida. ¿Cómo Viste, dice? apavorida. Ay, Dios mío, despavorida. A costa de su propia vida. Sí. Entonces, que se les ha preguntado en encuesta, ¿usted sabe que está corriendo peligro su vida? Y dicen, no me importa. Entonces algo está pasando en ese país. Porque si se van miles de personas a costa de su propia vida, despavoridas, entonces algo está pasando en ese país y hay que hacer algo.
Si justamente digo, ya de nuestro país, fíjense que no tenemos esa fuga tan enorme de personas, a Dios gracias. De aquí, de aquí hacia afuera no, pero de Haití hacia de acá, Haití. sí. Entonces, ese es el otro tema. Nosotros tenemos una afluencia de haitianos que no podemos con ellas y no lo podemos repatriar porque entonces somos los ¿Y malos por de qué la no? película. Porque somos los malos de la Y película. somos los malos. Ah, pero tú mismo Pero muchas tú veces... aplicas la ley. Exactamente, hay que Exacto, aplicar pero, la ley. pero tú tienes que respetar los derechos humanos. Ah, no, Tú no claro. puedes No, eso discriminarlo obvio. por su nacionalidad, pero tú tienes que aplicar la ley migratoria. Claro. ¿Para qué Entonces, existe una ley pasando? migratoria aquí? Esa es la Pues pregunta. entonces mejor disolvamos eso. Hay una parte del Código de Trabajo que habla de la proporción de nacionales y de extranjeros, no haitianos, no, y no se extranjeros. respeta. Y nadie la respeta. Ah, bueno, ¿qué tú quieres que hagamos? Exacto. Entonces, aquí, por eso es que la impunidad y el desconocimiento de los procedimientos legales en este país Y están entonces por por el eso es piso. que viene, Pedro, que tienen que venir gente de otro país a poner el orden y entonces se cuelan lo que tú dices. Entonces, porque es que no respetamos las leyes. Sí, bueno, Los miren, países de todas maneras, ese latinoamericanos no respetamos las expediente leyes. que está en proceso de, ¿Cuál? Ya de revisión, El de- le ha resultado una mala experiencia a Guatemala y a Honduras el haberle dado tanto poder a extranjeros a administrar justicia, que la administren Yo ellos, creo que le dio buenos resultados a Guatemala. que le administran, Yo también creo. pero lo sacaron y hoy se está lamentando toda la colectividad política organizada De haberlo sacado. de Guatemala, de haberlo permitido. Pero es que es una Y corrupción. lo mismo Y en está pasando. Honduras lo corrupción mismo. rampante. Y en Honduras Pero lo porque mismo. Es tanta la corrupción que por menos quisieran tocaron, pero Tocaron, también no. persiguieron de No. manera preferida. Bueno, pero No, ¿por qué es no se así. ponen las pilas? Pedro, ¿Por qué está no bien. se ponen las Persiguieron pilas a genocidas adentro? y a corruptos. Te estoy diciendo que lo están lamentando en Guatemala, toda la fuerza política, la de derecha, la de centro y la de izquierda. No, Pero es verdad. Pedro, en Honduras, yo he visto Y lo varias mismo está pasando en entrevistas Honduras. que la gente Ahora, quiere de todas que maneras, vuelvan. lo que es la experiencia, no creo yo que sea buena. Tú no puedes traer gente de fuera a administrar justicia local. Por eso digo, entonces administra bien su justicia. Consolide lo que usted tiene, resuelva lo que como usted pueda, su mecanismo de justicia, límpielos y administre usted su justicia. No permita que de fuera vengan a eso, mucho menos con intereses preconcebidos, de perseguir a fuerzas políticas que no están de acuerdo con la política central del continente, específicamente del Departamento de Estado. Pero vamos a hablar de otra cosa que yo creo que es más interesante. Julio, ayer, si tú quieres, puedes chequearlo ahí. Hoy, creo, se vence el plazo para que la provincia de Buenos Aires pague deuda, porque como son un Estado confederado, lo mismo Federal, que Brasil, federal, hacen deuda los gobiernos locales, deuda directa Las provincias. en las provincias. Entonces, Buenos Aires está declarada en default porque no tiene con qué pagar. El ministro de Hacienda, ya, el equivalente del nuevo gobierno, porque yo lo que creo que eso marca un paso y por eso quería oír la opinión de Julio, ya eso marca una línea. Adelantó que no tiene ese dinero para dárselo al gobierno provincial. Por tanto, hoy entra en default Buenos Aires. Pudiera ser, porque eso es lo que nos preguntamos, ¿qué línea trae el nuevo gobierno del presidente Fernández con respecto a la deuda? La deuda es grandísima. Enorme. Y mucho más, porque Macri se metió, tomaron 50 y tantos miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Antes de eso cogieron más. Sí. Que comienzan a vencerse de inmediato. Son sumas astronómicas. Porque depende de lo que decida Fernández, eso va a marcar el presente y futuro de un gobierno que debe reconstruir, debe venir a reordenar la economía y el ambiente social argentino, que se deterioró demasiado. Lo que ha dicho el ministro es que esperen que el gobierno tenga condiciones para poder cumplir con el compromiso, pero que no le corten los accesos a crédito. Aquí, esto es una noticia de hoy, de un periódico argentino, el más grande. Dice que los bonos argentinos caen tras el anuncio de que no habrá salvamento para Buenos Aires. Los títulos de la provincia se derrumban hasta 8% en el exterior por temor a un default. Los papeles nacionales bajan en torno al 2% y sube 1,8% el riesgo país.
Ahora, el problema es el siguiente. El presidente Fernández, que hoy por cierto está de visita en Israel, sí, dijo desde un principio, desde antes de ganar las elecciones, después que ganó y cuando tomó posesión, que la situación del endeudamiento de Argentina y la emergencia social que creó las políticas neoliberales del gobierno de Macri tenían que tener una respuesta desde el punto de vista de la política financiera del Estado, y que esa respuesta sería que no iban a poner por encima de los intereses más elementales de alimentación y de sobrevivencia de la población argentina, que ha crecido la pobreza muchísimo. 32%. 40, creo que es. Iba creciendo, 32 creciendo. Por encima del servicio de una deuda espúrea y que no tiene justificación. Entonces, eso, yo siempre lo dije, esto es el anuncio de una cesación de pago, pero selectiva. Ellos dijeron, nosotros haremos todos los esfuerzos por estar... mantener abiertas las fuentes de financiamiento. Y estar al día con los compromisos internacionales. Pero esos compromisos no pueden estar por encima. Sí, eso lo aclaró muy lo bien. Que es, el señor Fernández lo dijo. Lo que es los intereses del pueblo argentino. ¿Y qué son esos intereses? Bueno, hay una emergencia alimentaria inclusive. Una cosa inconcebible. Un país que produce y exporta alimentos. Que hay una situación de ese tipo. Los mayores exportadores de granos del mundo. Sí. Así es. Entonces, resulta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahora, que se llama Axel Kicillof, fue en el último gobierno de Cristina el ministro de Economía. Sí. Es decir, que es un tipo que conoce muy bien el tema. Sí. Y yo te digo una cosa, la situación de Argentina no es para menos. Y no solamente es el caso de Argentina, es decir, realmente hay países que han llegado al borde de la capacidad de poder seguir teniendo compromisos y sirviéndolo. Un caso muy llamativo es el caso del Líbano. Por cierto, ayer hubo un cambio de gobierno, se constituyó un nuevo gobierno en el Parlamento. El Líbano, el 90% de sus ingresos fiscales lo dedica a pagar deuda. Dios mío, el 90%. Pero entonces, Argentina, ¿qué va a pasar? Porque es que yo no le veo no va a pasar nada. Durante todo el gobierno de pago de nuevo. Durante todo el gobierno de Kirchner y gran parte del gobierno de Cristina estuvo en cesación de pago. Sí, pero dijeron que ellos no podían. De hecho, la reactivación económica. Llegaron a un acuerdo al final. Pero al final sí, llegaron a un acuerdo. Y entonces ya la comunidad internacional le abrió la fuente de financiamiento al gobierno argentino, y así lo coge Macri. Sí. Macri recibe el gobierno argentino. Pero entonces se le van a cerrar de nuevo. Perdón, el default o cesación de pago, que es como se dice en español, es una forma de financiarte. Sí. ¿Por qué es una forma de financiar? Bueno, si por ejemplo en el caso dominicano, si nosotros tenemos en el presupuesto del año próximo programado un 30% de los ingresos. No son tantos. Bueno, un ejemplo. Un 30% de interés de capital, los dos. Sí, combinado. Un 30 o lo que fuera, un 20, un 25, un 30, un 35, lo que fuera. Si tenemos una proporción tan importante de los ingresos fiscales dedicados, comprometidos para el pago de deuda, si tú dejas de pagar esa deuda, esos ingresos te quedan disponibles. Claro. Te quedan libres. Sí, pero a cambio de qué. O sea, ¿qué pasa? Nada, de que no te dan un préstamo. No te damos préstamo. Bueno. Cuando yo entré al Banco Central... Mi pregunta, ¿eso es un acuerdo? Escucha, no es un acuerdo. Lo que te digo, no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo. Cuando yo entré al Banco Central a mediados de los años 80, yo entré al Departamento de Deuda Externa y aprendí muchísimo ahí.
teníamos una situación bastante compleja en el terreno de la deuda externa del país. Fíjense que antes era solo deuda externa, no había deuda interna, ahora hay deuda interna y bastante grande. Entonces, ¿qué decidió el gobierno? El gobierno decidió no pagarle a los gobiernos que nos habían financiado a través del Club de París. Primer paso, ¿no? Eso lo liberamos y lo invertimos en otra cosa, ese dinero. Si tenía que pagar 200 millones de dólares, tú lo dejas de pagar. Y esos millones puedes desenvolverte con ellos. Sí, evidentemente. Los países a los cuales... ¿Y la mora? La mora se va acumulando también. O sea que eso va subiendo. Pero todo eso se negocia. Sí. Después que se decidió no pagarle a los bancos comerciales, que teníamos un acuerdo con los bancos comerciales, que se reestructuró en 2 ocasiones, no pagarle a los bancos. Y no fuimos nosotros, fue casi en toda América Latina, que esa era la situación. Sí. Pero finalmente, a finales de los 80, principios de los 90, el país cayó en cesación de pagos multilaterales. Es lo que te digo. Que es el Fondo, el Banco Mundial, y eso sí, realmente te crea un tranque total. Yo no sé cómo será el plan financiero en Argentina, porque no lo conozco. Sí. Pero nosotros al final negociamos con los bancos comerciales y hubo un descuento del 50%. A eso iba. O sea que quizás ya cuando la deuda se vuelve tan mala, entonces para que la puedan pagar te dan un gran descuento. Pero no, te dan, no, se negocia. Pero apostar a eso puede ser peligroso. Pero, claro, el deterioro no es apostar, el problema es cuál es tu prioridad. Sí. ¿Cuál es tu prioridad? En una situación de unos compromisos que sobrepasan ya los razonables y donde hay unos compromisos internos en el país para la subsistencia del país que son fundamentales. Ok, Julio, yo no estoy justificando. Te entendí perfectamente. Yo creo que lo explicaste muy bien. Qué bueno. Ahora, yo te pregunto, ahora tú como economista, yo entiendo que claro que tú no lo estás justificando, simplemente que si tu hijo no tiene leche, tú tienes que dejar de pagar y darle la leche. Y pagar la luz. Claro, o sea. Que me corten la luz. Y antes de la luz todavía hay que dar la leche. O sea, entonces yo te pregunto, tú como economista, y nos vamos a la pausa para que tú lo expliques en el próximo segmento, ¿cuál podrías explicar que fuera el costo social y económico del mismo no pago? Porque se te van cerrando todas las puertas y hasta que se llegue a una negociación futura, ¿qué pasa? Vámonos a la pausa y creo que sería interesante hablar de esto. Bueno, analizamos, aprovechando que Julio es realmente un conocedor del tema deuda, lo manejó por mucho tiempo en el Banco Central como jefe de departamento, encargado de división, y más tarde el tema ha sido también tratado ya como consultor y funcionario público. El tema de que hoy precisamente se declara la provincia de Buenos Aires en Argentina sin recursos para pagar vencimiento de deuda. El gobierno le ha hecho saber por vía del Ministerio de Hacienda que no tiene en mente acudir en su ayuda para resolver el problema. Por tanto, Buenos Aires queda sin disponibilidad de crédito porque eso le cierra los créditos. Son muchos la suma y las fuentes que están involucradas. Son 250 millones. Son 250, pero de un pago parcial. Wow. Un pago. Y que le correspondía, sí. Pero ya eso le manda una señal que inmediatamente ha tenido efecto en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y en la comunidad financiera internacional. La experiencia que se acumuló cuando se declaró la cesación de pagos en Argentina en tiempos de los gobiernos kirchneristas y de la señora Fernández de Kirchner se renegoció la deuda, la redujeron considerablemente, el gobierno la pagó y entonces se reabrieron las fuentes de financiamiento. Es probable que por ahí esté el propósito de las actuales autoridades del nuevo gobierno en Argentina
y procura de alguna manera afrontar eso por esa vía, porque lo cierto es que no hay reservas en Argentina para cumplir los compromisos que le sobrevienen luego de haber tomado un crédito muy alto con el Fondo Monetario Internacional, más todo lo que se le agrega de la comunidad financiera internacional. Por eso le preguntaba a Julio, que es un economista muy enterado del asunto, si eso mandaba una señal de que esa va a ser la salida que le va a dar el gobierno de Argentina, porque el tema lo tratamos aquí una vez y Julio me dijo, bueno, si no pagan simplemente se le cierran la puerta. Bueno, pero la cosa es que también eso es un mecanismo ya de negociación política, porque como dice Julio en el segmento anterior, el gobierno de Argentina no puede darse el lujo de cumplir con la deuda y dejar que se agrave más la situación económica y social del pueblo, fundamentalmente empleados, trabajadores y desposeídos de Argentina. O sea, va a perder el control. Inicia su gestión y no puede hacerlo de esa manera. ¿Y cuál es entonces, ese es el problema? ¿Y cuáles son las consecuencias dentro del valor de la moneda, la devaluación? El caso de Argentina es un caso muy sui generis. Recientemente estaba viendo yo que en Argentina hay 9 tipos de cambio. Dios mío, ya eso es... Wow. Sí. Imagínate. Está el tipo de cambio, diríamos, oficial. Hay uno que le llaman blue. ¿Y cuál es el blue? El blue es el mercado negro. Ajá. Pero existen, mira, dólar carne, dólar soya, dólar maíz, dólar... un invento del diablo. Son los exportadores. Sí, le dan de esos productos, tienen un tipo de cambio. Le dan un trato preferencial. Y por ahí siempre, y de ahí siempre se van problemas que lo cogen para otra cosa. A veces una penalidad lo que tienen. ¿Tú no te acuerdas del recargo cambiario aquí del 36%? No, que en Argentina la principal fuente de ingresos del Estado proviene de las exportaciones de granos y carnes. La principal fuente de ingresos. Sí, de alimentos. De alimentos. Entonces, yo lo que quería decir, la pregunta que hizo en el segmento anterior Mónica, mira, lo ideal es que un Estado ni se le ocurra hacer impago de su deuda. De su deuda, que puede ser en el caso de los países pequeños o países en vía de desarrollo como nosotros, se divide entre externa e interna. Por ejemplo, en la deuda de los Estados Unidos no se sabe si es externa o interna, sino bono que emite el Tesoro y ya, punto. Que lo pueden comprar inversionistas europeos, chinos, norteamericanos, etc. Pero en el caso nuestro, que tenemos ya tenemos un mercado de deuda interna importante creado por el Ministerio de Hacienda y por las transacciones que desgraciadamente no llegan todavía a intercambiar acciones, pero las que se hacen en la Bolsa de Valores. Diríamos, lo que debe perseguir cualquier nivel de administración, sea municipal, sea de estados o provincia, es decir, a nivel subnacional, como se llama, es mantener sus finanzas en orden y mantener al día sus compromisos. Esa es la regla que debe existir. Ahora bien, la gente habla mucho de la relación deuda-PIB, Producto Interno Bruto. Es decir, si tú tienes una deuda PIB de un 25, 30%, toda la riqueza nacional comparada con la deuda, pero en realidad esa es una medición un poco engañosa, porque tú no dispones del PIB. Claro. Es decir, los gobiernos o las empresas, que también hay que considerar, no disponen del PIB. Tú tienes una proporción de en cuánto está comprometido las finanzas privadas o públicas con relación a la riqueza. Por eso solamente es un dato. Claro. Lo importante en el caso de un Estado es la relación ingresos fiscales, servicio de la deuda. Esa es la importante. Claro. ¿Por qué? Porque si tú tienes ingresos fiscales por un 15 o un 14% del PIB y tu deuda te está costando 7, 8, 9% del PIB como ingresos fiscales,
entonces realmente hay un problema serio. Claro. Y tú debes de Es tratar... muy poco lo que te queda para Claro, para, lo que te da para política de desarrollo, Claro. educación, Para todo. policía, Todo. El funcionamiento infraestructura, del país. etcétera, etcétera. Entonces, ese es el dato fundamental. Y en el caso de la República Dominicana, mucha gente dice, no, eso no es importante, que yo no estoy hablando de cambiar los impuestos, sino que la relación de las recaudaciones fiscales versus el PIB no puede ser tan baja, ya sea mejorando la administración fiscal, cambiando los procedimientos. Aquí cada 4 años se hace una reforma fiscal y al final volvemos otra vez al 14% o al 15% o al 12%. De hecho, actualmente tenemos un IVA, un ITEVIS, en 18%, pero la ley que incrementó el ITEVIS al 18% en el 2012 decía que era transitorio. Exacto, que era solamente para ponernos Hasta al que día. se llegara al 16% de presión fiscal. Bueno, también Es decir, el anticipo también iba a ser Lo transitorio. que se quería era No, equiparar, anticipo no. Sí, iba a pero, ser transitorio. equiparar el ITEVI a la presión. Sí. no, Parece- Lo que si pasa es que tú- no lo que paga si tú todo el mundo, llegabas ese es a el un problema. 16%, Tú podías- entonces bajaba a un 16% de presión Sí, fiscal. fiscal, el 18 del Podía bajar a 16. Podía bajar a 16. Pero eso es lo que los americanos dicen un catch-22. es decir, Influye la es decir, tú complicación te del quitas un sistema, ingreso, cuando señores, llega a uno, también. entonces vuelve otra vez a bajar. Sí. Yo creo que el tema de la estructura, la progresividad y la eficiencia en la eso recaudación, nosotros en la recaudación fiscal del Estado es que un país con los niveles de movimiento económico, y tú me dices, bueno, es un país deprimido que no tiene fuentes de, por ejemplo, el caso de Haití, de que no tiene cómo recaudar el ingreso No, fiscal es del imposible. Estado, porque ¿cómo tú le vas a cobrar a esa Imposible. población? Una población que apenas sobrevive. Pero en un país donde se supone que una de las economías más vibrantes de la región, que tiene unas tasas de crecimiento inauditas por muchos años, Que lideran. no es un año, sino es continuada por 15, 20 años. Aunque han mejorado Eh, las recaudaciones, pero no lo suficiente. Ese es el gran problema. Sí. O sea, me Entonces, refiero que es en inexplicable que se mantenga Ahora- una presión, ahora- una tensión Perdón, como la que déjame estamos soportando. yo terminar. Sí, Ahora, concluye. ¿qué tiene que buscar un administrador de deuda del Estado? En este caso, crédito público, aquí en el Ministerio de Hacienda, o el Banco Central. En el caso del Banco Central es una deuda de otra naturaleza, porque es un salvamento bancario y debe ser apoyada después por recursos fiscales. Pero ¿qué tú tienes que buscar? Lo que se llaman los flujos positivos o neutros. ¿Qué significa eso? Yo recuerdo que cuando yo estaba en deuda externa en el Banco Central cuando Balaguer, el gran problema nuestro era que pagábamos, para darte una cifra supuesta, pagábamos 100, pero nada más obteníamos 50 de desembolso. Eso es un flujo negativo. Entonces, eso es un flujo negativo en el sentido de que tú estás financiando a las instituciones a las cuales tú le estás pagando. Si en lugar de ser fuentes para el desarrollo, son fuentes para la... O sea, porque ellos se cobraban de ahí. No se cobraban. No, si tú tienes que pagar 100 Ajá. Y tú, y tú coges- te desembolsas nada más 50 Ajá. de préstamo que tú has... Por eso, ¿por qué te desembolsan nada más porque 50? tú nada más... Porque nada más tomaste tienes eso. Ah. Pero Porque es la política de endeudamiento. En el caso del presidente Balaguer, Balaguer no quería coger préstamo Sí, con nadie. claro. O era los así. flujos eran ínfimo. negativos siempre. claro. El flujo era negativo. Sí. Y eso llegó a un punto tal que cuando el presidente Balaguer salió en el año 96, la deuda, el stock de la deuda externa era menor. Lo mismo pasó con Leonel del 96 al 2000. Menor que la que comenzó en el 86. y eso demostró una Eso me demostró que el país estaba desangrando, claro, estaba claro, mandando claro, capitales claro, al exterior. claro. Qué bueno bajar la deuda. Claro. Un momentico, tú tienes que buscar flujos. ¿Flujos qué quiere decir? ¿Qué tú pagas y qué tú Mira, recibes? Julio, cuando planteé el tema de Buenos Aires, yo soy reportero y soy buscador de verdades.
era provocando llegar a este punto. Era transportar el problema al problema local. En este momento, la mayor parte de la discusión referida a este ambiente de campaña en el ámbito económico se reduce a la deuda dominicana. Todas las fuerzas políticas coinciden que la deuda dominicana es muy alta y que es insostenible. Tú lo habías advertido, si no mejoramos los ingresos fiscales, nos estamos entrampando porque los déficits fiscales, de la única manera que tú lo puedes llenar es con deuda. Sí. Porque por eso se llaman déficit. Claro. Entonces tú sales a buscar o dinero local. Sí, porque tú no lo dejas sin financiar. No lo puedes dejar sin financiar, porque si no se paraliza el Estado o no cumple la promesa que hiciste. Entonces se hace con deuda local o con deuda extranjera. El Fondo Monetario Internacional, y creo que el Banco Mundial también lo ha hecho, le ha estado recomendando en los últimos años al gobierno dominicano que se endeude en moneda local, que le es mejor, le crea menos tensión. Pero el costo es mucho mayor. Aunque el costo porque la tasa de interés es altísima. Aunque el costo bueno, sí, pero los le ha estado recomendando. No fueron tan altos. Y de hecho, tú tienes bonos del Banco Central y de Hacienda entre el 10 y el 11%, mientras que a nivel internacional lo que tú pagas es un 4, un 5, un 6. Sí, pero si hay devaluación. Casi el doble. hay, Y además el dinero cambiario. oiga lo que ha pasado Por con la eso. deuda. El dinero cambiario con la Julio, deuda eterna. tú sí no puedes O en dar luz dólares. sobre esto, Julio. Ha pasado, no fue en este año, pero sí en los años recientes, que tú llegas casi a lo ideal, que tú puedas pagar intereses de la deuda, intereses sin incrementar el déficit fiscal. Y eso ustedes lo consideran, los expertos. ¿Cómo es la cosa? No Que entendí. tú Pagar cuando los tú pagas intereses de la deuda cuando sin tú tener pagas que los aumentar intereses el de la pico. deuda Ajá. y reduce el déficit fiscal, tú estás en una posición que se está acercando a lo ideal, aunque todavía tiene la No, presión lo que del pasa pago es del que tú, principal, lo que se llama el balance primario. que es el balance primario. Cuando tú tienes un balance primario positivo, Es decir, ¿qué es el balance primario primero? Sí. El balance Claro. primario es todos los gastos que tiene el Estado menos los pagos de intereses. Entonces, si ese balance te da positivo, positivo, tú te estás acercando a una posición más o menos. que puede ser un 1, No. un medio, en 1,5%, hasta un 2% del PIB. Hay países, Chile, por ejemplo, lo ha tenido un 2% del PIB. Eso que dice, el país tiene capacidad De pago. no solo de pagar, sino de reducir la Claro. deuda. Claro. Eso se ha presentado en los últimos años. Hubo un momento que llegó a ser de 1 menos 1 cercano. Claro, en estos tiempos se ha incrementado, en los últimos 2 años se ha incrementado. El primario, el balance. El balance primario, el déficit se ha incrementado. Está por 2 y pico. ¿Menos o más? Más. Se ha No, incrementado. 2 no. Está en 1.5, 2. No. Yo creo que está en medio por ciento, 0,7. Es 1.7, 0.7. 7. Por ahí 1. Pero eso es precisamente uno de los atractivos que tenemos. Oigan cómo es la cosa para tomar préstamos. Porque la comunidad financiera internacional, mientras tú le estés pagando, ellos siguen contentos. No es eso. La preocupación Mientras- de ellos Claro, cuando te que ven, tú pagues que el tú te fondo. Ni retrasas. siquiera, mire, los fundamentos de la economía. Cuando tú vas a hacer un roadshow, que como Sí, se llama sí. eso, que tú dices, quiero oferta. 2,000 millones de dólares. Y tú haces lo que es una presentación a los eventuales compradores a través de tu banco de inversión. Ellos revisan lo que se llaman los fundamentos de la economía. Es imposible que un país consiga. Aquí ha habido casos que salimos a buscar 1,000 o 2,000 millones Y te ofrecen y hay 5. oferta 3 veces, Sí, muchísimas 3 veces. y 4 veces. Sí. Lo que tú estás, Sí. lo que pasa es que tú la vas poniendo según el interés que demanda cada cual. Por supuesto, pues si nos llevamos Es de una eso. orden de mérito, Sí. es como el despacho de energía, Sí. igualito. Entonces, cuando tú llenas el libro de oferta, ya tú lo cierras, según la tasa más bajita hasta la más. Sí, Julio, No tenemos pero que ir a para que la la gente se pausa. lleve rápidamente una idea, porque ahí es que yo quiero llegar. Julio, estamos muy cerca de tener un balance primario parejo. Eso sigue siendo un atractivo para la deuda. Por eso es que prestan. Por eso es que prestan. Por eso es que Bien. prestan. Pero tú crees que estamos llegando a un punto en que ya la deuda debe considerarse preocupante para el país.
No, lo que debe ser preocupante es la baja presión fiscal. Señores, nos vamos a ir a una pausa, Interesante lo que está planteando, ¿eh? Fíjate, Claro. nosotros un no 20% estamos, de presión fiscal. nosotros no pero estamos tocando en este Interesante punto lo que de la está deuda planteando. tan Vamos a tratar importante. eso en el Sí, segmento que Pedro, sigue, pero también hay que porque poner... hay que darle respuesta a este asunto. Hay que darle respuesta a la gente y hay que darle Miren, respuesta ya al votante de que deuda la no solamente está corrupción, no se preocupando, habla de la déjenme corrupción en decirles la algo. deuda. La deuda dominicana en este momento ya no solo preocupa a toda la colectividad política, sino también al empresariado. Pero eso... ¿Y cuál es el peso de la deuda, la corrupción, Pedro? Pero espérate, es que no quieren tocar ese punto. Pero es otra cosa. Eso es otra cosa, que es lo que preocupa al votante. Pero la respuesta queda pendiente. Sí, y la respuesta de la corrupción también. Y yo creo que hay que procurarla con Julio para el próximo segmento. Volvemos. Insólito. En medio de una campaña política, el vocero oficial, presidente del partido en funciones, del partido oficial, el ingeniero Temístocles Clemontano, Juan Temístocles, dijo que le preocupa la deuda y el proceso de endeudamiento dominicano, y que por tanto él coincide con toda la oposición, porque esa es exactamente la preocupación. Coincide, le agrego yo, mismos argumentos de toda la oposición política, incluso de las opciones de poder. Estamos hablando de PRM, Fuerza del Pueblo. Esa es su preocupación, la deuda. Ya lo han dicho. Pues hay tres coincidentes, el que está en el poder y los dos que lo aspiran. Tienen la misma preocupación. ¿Por qué no se toman medidas? Entonces lo que yo me pregunto es al señor economista, y metiéndolo para lo hondo, a propósito, ¿qué respuesta podemos darle a esa preocupación? ¿A cuál? La deuda para la República Dominicana. Dice Juan Temístocles Clemontano, ya es preocupante y nos puede llevar al derricadero. Bueno, el hecho de que Temo, como yo le digo, porque lo traté mucho y trabajamos juntos mucho tiempo y le tengo afecto, haya dicho eso es preocupante, porque estamos hablando no solamente de un dirigente político, ahora presidente del PLD, sino estamos hablando de el ministro de Economía por 12 años. Casi 12 años, 10, creo que fue 10 o 11 años, una cosa así. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea que tomó muchas acciones. Bueno, en realidad el Ministerio de Economía no es el que lleva la política. Sí, pero aproveche el tiempo de financiamiento. Pero que lo diga Temo es preocupante. Bueno, lo acabo de decir. Sumamente preocupante. ¿Qué acabo de decir? Entonces eso es hasta la mano del Estado. No debe coger más préstamos. No. Yo lo que creo es que un próximo gobierno del signo que fuere, tiene que revisar la política fiscal. Y como no condición. Dentro de 2 años, de una vez de que llegue. Como condición para establecer una política de Tiene que dar muestras de que quiere tener un gasto público más transparente. No puede ser que aquí haya 50 o 60 instituciones que hacen lo mismo, duplicando posiciones y fomentando el clientelismo. Tiene que la gente, eso que tú dices a veces, para que se los roben. Tiene que dar muestras no de austeridad, sino de racionalidad en ese gasto. Pero tiene que reformular la política de endeudamiento interno y externo. Dentro de ello hay una nueva propuesta que para mí es muy interesante, que es una propuesta que parece que ya está muy encaminada del Banco Central, de crear un fideicomiso entre el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, para la renovación de los títulos que están venciendo del salvamento bancario, de lo que se llama la deuda cuasi fiscal, que no es el nombre, pero la gente la conoce así, de forma tal que eso salga del balance del Banco Central.
y que podamos tener un Banco Central cada vez sano, más sano, cada vez más sano, cada vez más sano. Además que pueda tener más instrumentos para bajar la tasa de interés, para en caso de una crisis bancaria o financiera poder operar, porque ahora no podría. No, puede, pero más limitado. No, siempre puede, sí. Pero ahora está más limitado. Sí, más Entonces, limitado. si tú tienes un balance saneado, que es lo que digo que se debe buscar en el Banco Central, la política financiera y económica es más sana y es más fácil de implementar. Entonces, que se haga ese fideicomiso y que en el resto de la deuda, que eso ya es como menos de un 40%, un 38% por ahí, incluyendo interna 38% del PIB, que se busquen mecanismos de reemplazo. Eso fue lo que yo hice en el año 2004, 2005, con los bonos que había emitido. ¿Viste la diferencia entre la visión que tiene un profesional colocado en una posición de asesoría a la nación? Porque los profesionales que están llevando ahora mismo en campaña, la deuda la sitúa que es más de un 50%. Eso es para lo que pasa es que le agregan el Banco Central. Sí. Lo que es irracional en este momento, porque entonces nos reduce la capacidad de movimiento. Pública, sí, ambas son deuda pública, pero una tiene una naturaleza y otra tiene otra naturaleza. Sí. Incluso una tiene mucha garantía, como la del Banco Central, porque los cuartos originales están bien. Pero es interesante la observación de Julio. Y eso es bueno que lo tomemos en cuenta, porque no está diciendo que se contiene la deuda ni la capacidad de endeudamiento del país, sino que tenemos que tomar precauciones. Pero coño, lo que yo dije, porque está sonando la musiquita, ya voy, de reemplazo, es algo muy serio. Sí, de reemplazo. Si nosotros tenemos deuda a 10 años, que podemos llevarla a 20 o a 30 años. Eso se lo proyecta, el proyecto de ley que está pendiente de entrega del Ministerio de Hacienda y Banco Central. No, pero no solo para la deuda del Banco Central, sino la deuda pública. Sí. También. En bonos. Sí, muy bien. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Pedro, por estar aquí cada jueves con gracias nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Por acompañarnos. Hasta la próxima.